Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra tardecita más, 18:03 del día 5 de noviembre y estamos con María Pareja de nuevo, una cara conocida ya en el canal porque ya ha hecho una entrevista en vídeo, una entrevista escrita, nos ha presentado una de sus obras, Por no quererme, que está muy bien y que trata un tema peliagudo entre los adolescentes como es el porno, que muchos padres queremos cerrar los ojos ante ciertas cosas y ella lo trata de manera muy natural y algo como el diálogo, como que nos cuesta, ¿no? Y ella, sin embargo, pues da una serie de claves ahí en esa obra de las que deberíamos aprender. Y María, ¿tú cómo estás? Pues muy bien, muy ilusionada aquí con esta invitación que nos quedó pendiente después de la de Por no quererme. Sí, Gracias, me hace mucha sí. ilusión volver a estar aquí conversando contigo. El Por no quererme está teniendo mucho éxito porque han empezado a probarla en algunos centros educativos y la verdad es que sí que consigue abrir el diálogo y la reflexión. Entonces, pues estoy contenta de que haya llegado esa reflexión a las clases. Claro que sí, a las clases y a las casas, porque es lo que tú buscabas un poco, ¿no? Que Sí, pudiera tratarse el tema de la sexualidad, que desafortunadamente, hombre, yo soy mayor que tú. Yo, desde luego, en mi aula no se trataba ese tema, no sé en tu aula, pero y al tampoco. final venía lo que venía, ¿no? Es decir, decías tú, claro, como era una sociedad, no era la de nuestros padres, pero la nuestra, después aparecían, pues bueno, enfermedad de transmisión sexual no porque éramos muy chicos, pero embarazos no deseados sí que se dio más de uno. Y dices tú, hombre, a ver, es que tampoco teníamos una educación sexual como la que tú planteas en tu obra, ¿no? No, no la hemos tenido y esta generación tampoco la está teniendo, que es como tienen acceso a un tipo de contenido que a ellos les sirve y a ellas como educación sexual, pero no lo es en realidad. Es pues, una fantasía, una ilusión de algo que no es una relación de pareja o una relación sexual. Faltan muchísimos matices, faltan muchas cosas que, bueno, pues no conocen. Y la obra lo que les permite es justamente pues, abrir ese debate con un adulto, que puede ser pues, alguien de tu familia o también alguien que está en el aula, y entre ellos empiezan a hablar y comentar pues, de todas esas inquietudes, de cosas que hacen y que no quieren hacer, o que han normalizado y realmente pues, no tienen por qué estar en una relación sexual íntima. Pero esto tenemos que encontrar un entorno para hablarlo y para debatirlo, porque si no la única información que estaban recibiendo es directamente la del porno mainstream, que es el de las grandes plataformas, no voy a decir marcas, o sea, plataformas, pero creo que en la portada de esa obra queda claro. Lo único que nos falta es darle propaganda a esta gente con la de visita que tienen ya, ¿no? O sea, Nada, vamos dame propaganda a mí, hombre, que venga también la gente a escucharnos. No, fuera bromas. Tú has, a ver, evidentemente entiendo yo que estás disfrutando mucho de la promoción de la obra, pero ¿te ha de alguna manera abrumado la recepción de la obra o algunas respuestas o quizás algún tipo de reacciones que haya podido ver a tu obra de Por no quererme? de momento todavía no, pero siempre me pasa al inicio de una novela, que tú lo sabrás, Leo, al principio siempre es todo pues muy positivo, muy bonito. Yo creo que es cuando ya tiene más alcance y llega a más gente, que ahí pues evidentemente pues habrá gente que no le gustará, o que piensa que se podría haber abordado desde otro punto de vista. Pero la verdad es que este momento de ahora es muy dulce porque el feedback es muy positivo. Claro, claro. A ver, es que es lo que pasa muchas veces, que es lo que decimos, ¿no? Primero viene la ola bonita, la que todo el mundo, y después la resaca, ¿no? Entonces ya vienen como las críticas más negativas. La recepción que ha podido tener TDAH con esta maravillosa portada que he dejado yo aquí
detrás, que es una chica, entiendo yo que es la chica, la protagonista, que es Eva, con el hado que la acompaña de vez en cuando, que le habla y que ella imagina como un amigo, etcétera. Después en su unicornio, que todo el mundo nos encantaría tener un unicornio, y un dado, que a mí me encanta eso del dado, porque claro, yo he sido rolero toda la vida y claro, yo siempre me he sentido muy refugiado en los juegos de mesa, en los juegos de rol, porque te apetecían y te invitaban a soñar, ¿no? A soñar con que tú eras otras personas, otros caracteres, unos personajes y podías hacer muchísimas cosas como magia, etcétera, que no podías hacer en la realidad. Y aquí tenemos a Eva en una portada, como te decía, TDAH, tenaz, decidida, apasionada y humana, que son las siglas realmente que pertenecen a esta portada, pero a la vez, ¿qué significan, María? Pues mira, Leo, uno de los problemas con la... Bueno, soy profe desde hace 20 años y entonces en todo este tiempo he visto la evolución, el diagnóstico de TDAH. La primera vez que conocí el TDAH fue por un padre que había, bueno, su hijo era adoptado, lo adoptó además ya mayor por recomendación de su hija que trabajaba en servicios sociales y ellos estaban jubilados. Y se habían dedicado también a la docencia, unas personas súper comprometidas, imagínate, para hacer pues algo tan generoso como esto. Y entonces el chico este tenía muchos problemas y los padres fueron los primeros que investigaron, lo acompañaron y descubrieron este diagnóstico. Y el padre vino a todos los profesores que le dábamos clase a este chico, pues igual eso era en 2008-2009, y nos explicó uno a uno en qué consistía el TDAH, nos hizo fotocopias y se tomó todo el tiempo del mundo para que lo entendiéramos. Ese fue mi primer contacto con, bueno, pues con esta característica neurológica. Pues en estos últimos años ya hemos visto cómo ha llegado a un punto en que la LOMLOE recoge el TDAH, incluso alumnos que tienen necesidades educativas pues necesitan unas medidas dentro del aula que los profesores lo tenemos que recoger. Pero la primera vez en este momento que te comentaba fue así, fue por un padre. Y hoy en día lo seguimos viendo, que es gracias a sobre todo las familias por las que se está generando conciencia en las aulas y en la sociedad de lo que está pasando. El título, lo que pasa es que cuando a un niño de repente le dan este diagnóstico, las siglas significan trastorno, la primera, la T, déficit, atención y de hiperactividad. Y entonces, claro, ningún niño y ninguna familia quiere asociar a su hijo con estos términos. Porque, claro, es como es todo malo. O sea, yo prefiero no tener un diagnóstico que me llamen trastornado, que tengo carencia y que además soy hiperactivo. Es como no encuentro nada positivo en esta terminología para que yo me pueda asociar e identificar. Pero lo cierto es que el TDAH, como cualquier característica neurológica, ¿cuántas personas conocemos dentro del mundo artístico y de la creatividad que quizá sin una condición como esta, pues no habrían podido explorar un montón de facetas? Pero en ese primer diagnóstico, o sea, en esas siglas, pues se excluye las partes positivas que sí que podemos encontrar pues en esta característica neurológica. Y lo que quería con el título pues era cambiar las siglas para que realmente alguien que tiene esta condición diga, vale, pues no me importa identificarme con ella. Y al identificarte, tú puedes conocer mejor cómo funciona tu cerebro, entender qué es lo que te está pasando y al comprenderlo lo puedes abordar. Y por eso pues las cambié por tenaz, porque una persona tenaz es la que a pesar de las circunstancias que te va a poner en la vida, muchas personas con TDAH lo que dicen es que les cuesta todo el doble.
Y no les falta razón. Yo cuando por fin descubrí, digo, ostras, es que en ese momento yo veía que pues a mi alrededor, a mis compañeras, pues todo era muy fácil para ellas y para mí era todo muy difícil. Entonces tienes que ser una persona tenaz. Dedicas primaria y secundaria a decir, no me sale como quiero, he suspendido, sigo adelante. Eres una persona decidida, porque hay otro rasgo que se asocia al TDAH, que es la impulsividad. La impulsividad, pues evidentemente no es algo que en principio pueda ser positivo, pues tienes en clase o tienes un hijo o una hija con impulsividad y como se ve en el libro, pues va a estar a la que salta. No dice, voy a pensar esto un poco, igual estas palabras no son las mejores en este momento. Una persona impulsiva quizá habla y luego se arrepiente. Pero en el mundo de los negocios o en el mundo empresarial eso puede ser también muy positivo. Y de hecho, en Silicon Valley se hizo un estudio hace unos años en el que se descubrió que pues la mayoría de las personas que estaban trabajando y estaban en estos negocios, pues tenían un diagnóstico de TDAH. Y creo que en parte sería por ese rasgo de impulsividad, por ser decidido. Otra persona puede que esté más tiempo dándole vueltas, ostras, ¿y si hago esto? Y baremando los pros y los contras, pero una persona con TDAH, pues no. Nos lanzamos a la piscina y luego igual dices, ostras, aquí me he pasado de frenada. Otra característica es la de ser apasionada, porque una persona con esta condición, si hay algo que le gusta, no lo puede, pues no puede evitar no estar centrada y focalizada en eso. Por eso eres, pues me gustaba más esta palabra, apasionada o apasionado con lo que estás haciendo. Y cuando algo te apasiona, pues no puedes mirar hacia otro lado. Quizá la parte negativa o el problema sería las cosas que no nos llaman nada la atención y nos cuesta mucho, porque en nuestros cerebros hay la dopamina, funciona de forma distinta a un cerebro neurotípico y para yo enamorarme de algo, hacer algo, necesito que me atraiga, necesito que me interese. Y claro, pues ya te puedes imaginar, Leo, en un aula cuando tenemos un alumno que no se interesa por algunas asignaturas. Ahí también está nuestra labor como docentes para intentar hacer adaptaciones y conocer al alumnado para que se pueda apasionar por nuestra asignatura, que no es fácil, ¿eh? También te lo digo. Y luego esta última, porque al principio, como quería centrarme en el subtipo inatento, el título en un primer momento era TDA. Pero María Mendaña, que es la psicóloga que participa también en esta obra, me dijo que en realidad el nombre correcto es siempre TDAH, pero luego, pues en función de los subtipos está el inatento y que la H debía aparecer también. Y le consulté y le dije, mira, ¿qué te parece si en este caso la H significa humana? Y me dijo, pues me parece fantástico porque ella recibe en su consulta muchísimos adolescentes que tienen esta condición y me dijo, y lo que más podría destacar de todos ellos es que son personas muy humanas, porque conectan, son también personas muy sensibles y entonces conectan y empatizan a un nivel quizá mucho más grande, pero también mucho más grande por toda la trayectoria que pues una persona es neurotípica no tiene que atravesar. Pero una persona con TDAH, pues lo que decíamos antes, pues estará en clase, le costará más crear relaciones sociales con su grupo de iguales, le va a costar más estar centrado en asignaturas que no le interesan, le van a costar, pues en realidad toda una dinámica que nos podría parecer muy normal, a una persona con estas características ya de por sí es un desafío. Entonces,
tiene la capacidad de empatizar más con, pues ya no solo con otra persona TDAH, sino con una persona vulnerable. Yo eso lo he visto en mis clases y es que, pues sí, empatizan más con alguien que tiene un problema, o bien sea de acoso, o tiene pues otro trastorno o una necesidad educativa, se acercan antes, porque lo han vivido antes en primera persona. Claro. Yo estoy aquí tomando notas de lo que vas diciendo y claro, evidentemente, si yo voy a la consulta o yo soy el niño, ¿no? Que aún todavía es más, ¿cómo te diría? Más grande todo, ¿no? Se magnifica por parte del nene, ¿no? Con sus padres y te sueltan esta serie de términos por parte del doctor o la doctora que te dice que tienes un trastorno de déficit, de atención, por hiperactividad y dice, claro, eso significa que no soy como los otros niños, que no hago las cosas como otros y lo hago a menor medida, que es el déficit, que al principio a lo mejor no entiende incluso qué significa déficit, pero bueno, se lo explica y dice, bueno, no, tampoco es muy positivo. Después la atención, que no se entera, como quien dice, y después la hiperactividad, que no para de moverse, porque el chiquillo pues no puede estarse quieto, porque encima de ser un niño, que es lo que yo digo, los niños hay que dejarlos ser niños, no podemos anclarlo a una silla. Pues si tiene esta condición, pues entonces, claro, ¿qué puede hacer él frente a todo esto? Entonces, pues se siente un poco como vulnerable, ¿no? Y en un momento dado los padres también se sienten como sobrepasados, ¿no? En una consulta. Sí. A ellos les da mucha vergüenza, a todos los alumnos que he tenido que tenían este diagnóstico, les da muchísima vergüenza y no lo quieren compartir ni con sus compañeros de clase, que nadie se entere. Se vive como un estigma tener TDAH. Y entonces, cuando yo pues me enteré y todo encajó en mi vida, y dije, claro, todo tiene sentido. Empecé a comentarlo en clase porque me parecía muy necesario y veías cómo había personas que se deshinchaban. Igual no estaban preparados todavía para decirlo. Y empecé a decirlo pues en charlas, en libros. Pues como soy una persona TDAH, pues por eso puedo hacer esto, intentando vincularlo con cosas positivas que también tiene esta condición. Y entonces en ese momento sí que había personas que empezaron, alumnos me refiero, que dijeron, bueno, pues lo voy a comentar, ya no está tan estigmatizado. Y es ahí cuando me di cuenta de la importancia de escribir una novela que se pueda leer en el aula o en clase o en familia, para que se pueda entender cómo funciona una mente con estas características. Y que entre hermanos, familia, padres, tíos, lo puedan entender. Incluso también amigos y profesores, porque el problema con todo lo que es mental, Leo, que lo sabes, al final es muy personal. Y entonces tú se lo quieres explicar a otra persona, pero como lo estás sintiendo tú y si la otra persona no lo ha vivido, pues no puede querer no entenderlo, o esto pues es una tontería o no existe, se queda como una línea ahí que dices, es que voy a necesitar mucho tiempo para explicarle a esta persona cómo vivo yo la vida. Y en realidad a través del libro sí que he encontrado con estos primeros lectores que también están en la fase muy incipiente, entonces pues todo es positivo de momento. Estos primeros lectores lo que me han dicho es que por fin han conseguido entenderlo, cómo es estar en una cabeza con TDAH o qué situaciones se pueden vivir en familia. Me parece fundamental que dentro de un aula pues estas personas encuentren también su hueco y sean comprendidos, porque al final, pero no es algo del TDAH o de ningún tipo de trastorno, al final el ser humano, Leo, yo creo que lo que quiere es ser comprendido. Y Sí. no necesita mucho más. Es Y paz. como, me está pasando esto y por eso igual pues tengo estas características o en este momento hago esto. Y claro, pues dices, ostras, pues qué bien.
nos entendemos a nosotros mismos, los demás nos entienden y la convivencia es mucho más fácil. Yo creo que es eso, que es lo que tú dices, queremos ser comprendidos, tener paz y tranquilidad y estar ahí. Es decir, y cada vez existen más incertidumbres a medida que crecemos, porque hay más preguntas y menos respuestas. Entonces, al final, esa es la tranquilidad que queremos buscar, ¿no? Y yo lo que sí, yo, por ejemplo, gracias a ti, gracias a leer este libro, TDAH, que quiero yo hablar de estas personas después de que te comente un poco. Después que me respondas a esta pregunta, quiero hablar de las personas que han colaborado contigo porque merecen ser mencionadas. Yo me he acercado al tema del TDAH. Es decir, a ver, era una condición que, vamos, de hecho todavía me resulta difícil pensar en TDAH. Es decir, yo prefiero decir trastorno de déficit de atención, hiperactividad, pero nunca se me queda. Es decir, porque es una cosa que digo, uy, qué complicado, TDAH, TDAHA, es decir, siempre me confundo. Pero bueno, la cuestión, tenemos, por ejemplo, me he acercado a un documental en Movistar que trata sobre este tema y habla de un chaval que tiene veintitantos años, entiendo yo, británico, y una señora que trabaja en una granja que tenía ya 51 años. Y a las chicas se lo detectaron con 49, o por lo menos lo diagnosticaron. Y al chico con 19 o 20 años, claro. El chaval, pues era un chaval disperso, que le costaba, era desordenado, le costaba ordenar las cosas y demás. Pero por contra, lo que tú decías, los aspectos positivos era que era una persona sumamente creativa, porque claro, entiendo yo que toda esa dispersión se va en la creatividad, como el personaje que tú presentas en la obra, Eva, ¿no? Es decir, una persona muy creativa, muy imaginativa. Y después el chaval también, pues cuando se enfocaba en algo que le gustaba, pues estaba centrado en eso al 100% y a eso lo explotaba un montón, ¿no? La señora pues le costó muchísimo porque saltaba de trabajo en trabajo, cada 6 meses tenía que cambiar de trabajo porque no se sentía realizada y al final estaba en una granja con su pareja, etcétera, con sus caballos y sus cosas y al final había encontrado la paz en ese remanso de paz, en esa granja apartada y demás. Entonces yo me gustaría que tú me hablaras un poquito de esos aspectos positivos que puede tener el TDAH para las personas que nos están escuchando. Pues, Leo, yo creo que el TDAH puede tener muchos aspectos positivos que también he intentado como sintetizar un poco aquí en el título. Lo más importante, o por lo menos lo que a título personal yo he visto que me resulta más efectivo es, porque como es una condición genética, ya no solo es lo que veo en mis alumnos, sino también lo que he podido ver en mi familia. Y mi abuelo, por ejemplo, pues era una persona con una energía desbordada, o sea, desbordante, se construía casas, trabajaba, si tenía que irse fuera, volvía. Quiero decir, una de las características es que yo diría casi que es como algo sobrehumano, lo que puedes llegar a hacer con tu tiempo cuando estás centrado en algo que te gusta, claro. Otra característica también de los cerebros neurodivergentes es que tienen muchos inputs de información al mismo tiempo. Y esto puede ser algo negativo si te quieres concentrar o centrarte solo en algo, pero también no sigues una línea de pensamiento única, sino que funcionamos mejor cuando en situaciones de estrés que una persona neurotípica. Entonces, pues hay una situación difícil en un contexto donde otra persona igual se podría sentir bloqueada y alguien con TDAH, unido a esa impulsividad que decíamos antes, pero es una habilidad de reacción rápida, inmediata, ágil. Y para muchos contextos, fíjate, esto lo importante que es en la sociedad. Por eso yo creo que es fundamental que conozcamos nuestro cerebro y que nos encaminemos en una dirección o en otra. En el mundo del deporte no te puedes ni imaginar pues la cantidad de diagnóstico que hay, que han sido reconocidos, que también han sido acompañados, y esta palabra también me parece clave,
Porque no es lo mismo que tengas este diagnóstico, que tu familia te comprenda, que en tu centro educativo te comprendan también y que digan, vale, pues este niño con su inmensa capacidad motora que tiene, vamos a reconducirlo, sobre todo en el mundo del deporte. Y eso es fantástico. Además, el deporte genera un montón de dopamina y a esa persona pues la puedes encaminar en esa dirección donde además con toda esa energía desbordante y con esa capacidad de pensar rápido y de forma ágil, pues va a triunfar. Pero luego también estaría la creatividad. La creatividad surge precisamente de todas esas ideas que vienen y que vas probando. Pues voy a probar con esta otra opción, con esta otra. Igual un cerebro neurotípico que va más encaminado en una dirección no tiene esta capacidad de explorar caminos inexplorables o unir ideas totalmente descontextualizadas. Podrían ser locas en un principio, pero ¿cómo vamos a avanzar, Leo, en esta sociedad si realmente no hay ideas diferentes? Si no hay personas capaces de conectar lo que la mayoría es incapaz de conectar. Pues ya lo hemos visto, necesitamos visionarios, gente capaz de unir esa fina línea de puntos que nadie ha visto hasta el momento. Y eso Sí. es algo que una persona TDAH también es capaz de hacer. Claro, es que estás hablando tú, perdóname, de todo esto y me está surgiendo lo del tema de la negación y la controversia que hablaba yo en la reseña que he hecho de tu obra. Hay mucha, o sea, indagando un poco, investigando, una vez que me he puesto a hacer la reseña, aparte del documental que he visto para poder llevarla a cabo y contrastarlo con lo que decías tú en tu libro y lo que dicen estos profesionales que te han apoyado, también me he encontrado con que el 7, el 8%, entre 5,8 y el 8,8% de la población mundial, alrededor del casi 7% de la población española sufre de TDAH, pero que por otro lado es negado por un ámbito científico. Sí, es verdad. Esto es lo más controvertido que nos hemos encontrado. De hecho, mi compañera Francisca Castellanos, que ella investiga el TDAH en la universidad y además tiene consulta clínica y hace un seguimiento y bueno, pues le hicieron una entrevista este fin de semana donde pues le hicieron esta pregunta maravillosa que va surgiendo en todas partes y es pues la de si no se está sobremedicando el TDAH y cuánto hay de realidad y de ficción en torno a esto. Y ella comentaba de forma muy acertada pues que evidentemente el diagnóstico lo tiene que dar una persona competente haciendo todas las pruebas necesarias para llegar a ese diagnóstico. Y a partir de ahí, pues no hay una, pues en realidad no hay más TDAH que antes, es el mismo, pero antes pues no estaba diagnosticado. Si yo veo mi trayectoria genealógica, pues veo una familia con hombres y mujeres que tienen TDAH y hasta estas últimas generaciones no han sido diagnosticados. No quiere decir que no existieran antes. Lo que pasa es que ahora pues ya lo sabemos. Y según qué contextos, pues por ejemplo el contexto de mi abuelo era propicio porque pues esta gente se tenía que ganar la vida y ser una persona con estas capacidades de desarrollarse, de me tengo que construir una casa, la construyo, tengo que irme ahora a Alemania para trabajar, voy, pues es algo positivo. La sociedad los premiaba en este momento por tener esta condición. Pero vemos las siguientes generaciones donde hay un contexto educativo más normalizado y estandarizado, donde todos pues tenían que seguir en una dirección y entonces ahí las personas que tenían esta condición no han podido destacar académicamente, a no ser que tengas pues un apoyo familiar, un contexto que
que te proporciona ayuda individualizada. Ahí sí. Ajá. Y a ver, hemos comentado que, o me comentabas tú también, que antes había TDAH. Yo estoy de acuerdo. Es decir, yo con el tiempo me puedo dar cuenta, incluso en ciertos comportamientos que pueden ser propios, ¿no? Es decir, es que es un niño muy nervioso. Es que es un niño que está siempre en babia, ¿no? Se solía decir, ¿no? Está en babia. O sea, decir, entonces, y a lo mejor ese chaval después se ponía a hacer cosas o a hablarte de sus cómics y su historia, que era lo que le gustaba, y decía tú, no, este niño es un catedrático en cómics o en deporte o en videojuegos o lo que sea. Este niño tonto no es, ni tiene ningún problema, ni ninguna condición, ni nada. Simplemente que no le gusta lo que está dando, porque la verdad, muchas veces es lo que hablábamos nosotros antes de la entrevista. El colegio puede convertirse en insufrible también con las materias que no te gustan. Es decir, tampoco hay que... O sea, hay cosas que te gustan y cosas que no, ¿no? Claro. Entonces, yo me pregunto, ¿las nuevas tecnologías pueden tener algo que ver también con que se desarrolle un poquito más este tipo de trastornos? Pues sí que hemos detectado que el uso de tecnología hace que cada vez tengan menos atención, menos capacidad de atención. Eso nos pasa pues a todos, niños, adolescentes y adultos. Estar en contacto con el móvil hace tener, pues tenemos menos atención, menos capacidad de atención. Incluso algunas redes sociales como TikTok, creo que salió la semana pasada un estudio en el que decían que se había aprobado a inteligencia artificial ponerle vídeos virales de TikTok y todas las inteligencias artificiales con las que lo habían probado habían sufrido un deterioro cognitivo y memorístico en muchos sentidos. Y aunque luego intentaban rehabilitarla, pues no lo habían conseguido. Siempre se quedaba un sesgo. Sí que es verdad que pues la época, el momento histórico que estamos viviendo genera pues más inatención, pero es que el TDAH son muchas más cosas. Si solo fuera la falta de atención, pues no sería TDAH. Ahí hay todo un cuadro sintomatológico que es el que te indica que tienes esta característica. Y evidentemente pues hay un seguimiento, porque a veces también algunas personas, pues yo pierdo las llaves de vez en cuando, pues también tendré TDAH, pues no lo sé, o sea, eso tienes que... Sí, pero son gente despistada normalmente también, Claro, ¿no? claro. Yo creo que aquí lo más importante es cuando, o por lo menos yo como profesora, que lo veo en el aula, cuando realmente ves un alumno o una alumna que no puede seguir una dinámica normal dentro del aula y tiene estas características, pues evidentemente necesita un acompañamiento, necesita un diagnóstico y lo más importante, porque igual el niño o la niña está recibiendo comentarios de pues que no puede, que no va a poder ir en esa dirección y no tiene nada que ver. Luego, pues si en realidad está el psicólogo detrás haciendo ese acompañamiento, el neurólogo, incluso un apoyo farmacológico si fuera necesario, que también es otra posibilidad. Me pidieron las dos psicólogas que hablara también de esto en el libro, porque, bueno, pues hay mucho rechazo a la medicación y sí que me pareció interesante tratarlo en un capítulo. Así que, pues sí, Leo, yo creo que sí que es importante. Sí, y también es importante porque tú en tu obra, en TDAH, tenaz, decidida, apasionada y humana. En esta obra tú tratas la vida de Eva, que le pones un componente también, no solo el TDAH, también un componente un poquito más dramático que hace que te enganchen más a la obra, porque ya también hay detrás el tema de la familia, sin ánimo de spoiler, de que, bueno, en fin, en el entorno familiar pues suceden cosas y eso hace más atractiva la historia que tú cuentas. Pero
me doy cuenta también, descubro yo en esta obra que las personas con TDAH son más proclives a las adicciones. Sí, esto es algo clave a las adicciones, pero es que además la Universidad de Oviedo hizo un estudio en 2023, que es el más reciente que tenemos, donde decía que entre el 25 y el 30% de los presos tenían TDAH. Entonces, fíjate también, o sea, el TDAH, que es simplemente pues, un cerebro neurodivergente, es decir, pues es otra clase de cerebro. Si tú no lo comprendes, pues tienes dos caminos, uno que puede ser muy productivo y otro que te puede llevar por la vida de la amargura. Vamos a ponernos en el perfil de un alumno o una alumna que dentro de clase, pues por estas condiciones no le va bien académicamente, tiene problemas también relacionales y además Francisca Castellano también nos comentaba en la última entrevista acerca de un último estudio que se ha llevado en España donde había una relación entre sufrir bullying, acoso escolar, con tener TDAH. Pues había una proporción muy alta. ¿Por qué? Pues porque pues son personas hipersensibles, que les cuesta más las relaciones sociales y en ese contexto de ser un niño, niña, adolescente, pues no les cuesta mucho más. Uh-huh. Esa podía ser uno de los problemas. Y en las cárceles se estaban llenando de gente con estos condicionantes, vamos a ver en las aulas antes para que en esa doble vertiente de qué hacer, ver todo lo positivo, hacia dónde lo podemos encaminar y todo lo negativo. Las adicciones es clave, porque ese niño que está ahí, que luego va a casa, en la situación de Eva quería que se viera pues primero con un entorno bastante estable, acompañamiento y luego en otra situación donde se encuentra ese personaje más sola, que es la realidad de muchísimos alumnos. Y entonces, ¿dónde acuden? Pues normalmente acuden al mundo de las drogas, porque también tienen la capacidad de generar mucha dopamina en un cerebro que la necesita más que uno neurotípico. Entonces se genera una adicción mucho más rápido. Y ahí ya tenemos la caída libre, porque esa persona que no tiene todo ese sostén social y puede que ni familiar, ha encontrado en las drogas una forma de conseguir dopamina rápidamente. Y Uh-huh. se engancha y entonces ahí esa dopamina, pues hemos visto cómo esto tiene un efecto no solo en el mundo de las drogas, sino también en otros contextos como podría ser el de la pornografía o el juego, que ahí también sobre todo vemos a muchos chicos, las chicas sobre todo en redes sociales y se genera depresión porque la sintomatología también es diferente. Esto pues son muchos cambios que se han investigado en los últimos años porque al principio en la muestra inicial pues había un sesgo de género y pues habían más chicos que mostraban hiperactividad, mientras las chicas pues mostraban más el subtipo inatento. Y bueno, pues luego está el sistema endocrino también en las chicas, pues a nivel hormonal, cómo te afecta en distintos momentos de la vida. Todo esto yo creo que es importante saberlo y entender bueno, pues imagínate, ya tienes un diagnóstico, sabes que vas a ser más propenso, que igual si pruebas o consumes o vas en una dirección y nadie te está controlando desde el mundo del juego o de las redes sociales o las drogas, el alcohol, pues tienes más papeletas para quedarte enganchado ahí. Y por eso lo que me sorprendió muchísimo era que hubiera tanta gente más que ningún otro trastorno o en las cárceles. El TDAH es lo que los acaba llevando allí. Uh-huh. Pues yo te digo una cosa, es decir, obras como la tuya son especialmente clarificadoras en ciertos temas, porque
Yo, cuando me he acercado a este tipo de cosas, pero porque soy una mente inquieta, ¿no? Es decir, yo durante muchos años el TDAH era hiperactividad. Se resumía en eso. Claro, tú la hiperactividad, cuando te decía, es que mi hijo es hiperactivo. Entonces, claro, tú conectabas la hiperactividad con la falta de atención, obviamente, porque si el chiquillo no para de moverse, ¿cómo va a estar atento? Entonces dices, bueno, pues hiperactivo. Y entonces, y después te decían, tiene TDAH. Y tú decías, bueno, pero ¿qué es TDAH? Porque ya te digo que yo ha llegado un bombardeo de términos que al final me perdía, ¿no? Y digo, ¿qué es TDAH? Y me dice, no, que es hiperactivo. Ah, bueno, vale, es hiperactivo. Pues bueno, lo están medicando, lo otro, sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que al final hay muchos tipos de este tipo de TDAH. Explícame un poquito, porque has hablado de inatento y has hablado del hiperactivo, pero no sé cuántos tipos puede llegar a haber. Tampoco quiero que tú me hagas una tesis de esto, pero que me digas un poquito, pues mira, suele ser esto, esto, esto y esto. No sé, un poquito que me lo expliques. Pues es muy fácil porque solo está el subtipo inatento, el hiperactivo y el combinado. El combinado es que tienes todo el pack. Y el combinado, ¿cómo se resuelve eso? Es decir, una persona que es inatenta y a la vez hiperactiva, es decir, entonces, claro, que no se puede estar quieto, pero tampoco puede estar atento. No hay manera de que ese chiquillo se concentre o esa chiquilla se concentre en lo que le están diciendo. O sea, Claro. tiene que estar moviéndose en la silla, tiene que estar tal, y puede ser lo más complicado, ¿no? Estos son los que tienen diagnóstico más temprano. Pues igual a los 7 años ya tienen un diagnóstico, porque el contexto familiar y académico con un niño o una niña de estas características es inviable. Yo he tenido pues alumnos así dentro del aula y de verdad que es necesario el diagnóstico, porque no pueden estar dentro de un aula. Es que eso es imposible, no pueden estar 8 horas. La mayoría no podríamos estar 8 horas sentados ahí mirando al profesor. Eso es súper difícil. Pero es que para esta persona es totalmente inviable. Entonces, pues tenemos que generar estrategias porque no se puede de ninguna de las maneras. No se puede. Entonces, igual esa persona va a acabar lanzando sillas, mesas, enfrentándose al profesor, porque no hay nada que le pueda parar para aguantar eso. La diferencia con... Entonces, estos enseguida tienen su diagnóstico, hay un seguimiento, hay un apoyo farmacológico en muchos casos, pero un subtipo inatento pues suele pasar desapercibido y casualmente se da más en mujeres que en hombres. Y el diagnóstico, fíjate, en mujeres está en los 38 años del subtipo inatento. O sea que realmente una mujer o también un hombre con subtipo inatento, pero se puede pasar toda su vida sin ser diagnosticado. Y en realidad hay otros condicionantes de cómo funciona su cerebro que no descubre, o ese, por ejemplo, sería más mi caso, de llegar a un momento de... es de relax, porque pues al enterarme del diagnóstico ya mayor, pues yo no he tenido un acompañamiento farmacológico, ni psicológico, ni neurológico, o sea, he llegado ya a un punto en el que solo me quedó respirar tranquila y decir, ostras, ahora por fin lo entiendo todo y ya no necesitamos nada más. Pero sí que Sí. es verdad que hay muchas mujeres que han sido diagnosticadas antes de depresión, han intentado quitarse la vida, porque los factores en este subtipo inatento son más internalizados. Es decir, la hiperactividad, digamos que lo saca todo fuera, entonces hay más conflicto fuera y la sociedad tiene que buscar una solución, pero en el inatento es más internalizado. Y muchas veces, pues llegan al diagnóstico cuando ya, pues a través de una depresión encuentras con el neurólogo apropiado y si fuera esto, hacen todas las pruebas oportunas y pues descubren que en realidad era TDAH. Pues fíjate,
Aquí en tu obra, en el epílogo, pues lo comentas tú, que las personas que hemos nacido, te incluyes porque, como bien dices, tú tienes esta condición, a menudo os habéis sentido con falta de valía, lo que ha afectado vuestra autoestima, y explica muy bien la respuesta que tú me acabas de dar. Y también que hay mentes privilegiadas como Agatha Christie, Steve Jobs, Emma Watson, muchísimos nombres, varios nombres, digámoslo así, que tú, y un punto suspensivo que incluye que hay muchos más, de personas que son famosas y notorias que sufren de esta condición. Y aparte, pues bueno, vuelvo otra vez a lo que hablábamos en la anterior entrevista, porque es que yo no me puedo quedar sin hablar de Társila. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es que me puede, es que me tiene ganado esta señora. Entonces, ¿qué pasa? Que me dices aquí, voy a leer el párrafo textualmente, ¿vale? Si me lo permites. Quisiera dedicar un agradecimiento especial a mi maestra de la infancia, Társila. Ella fue mucho más que una docente. Fue una guía que, sin un diagnóstico sobre el TDAH, supo ver en mi potencial que yo misma no conocía. No solo me enseñó a leer y a escribir, sino que también me ayudó a desarrollar un amor profundo por la lectura. Gracias a su sensibilidad y dedicación, me brindó herramientas que hoy sé que fueron esenciales en mi camino. Compraba libros para mí, me llevaba a su casa para atender esas necesidades que no podían ser cubiertas durante el día en el aula. Le estoy profundamente agradecida. Maestras como ella, y aquí es donde voy yo, hacen que la labor docente tenga sentido y demuestran el impacto que un educador comprometido puede tener en la vida de un estudiante. Y ahora lo equiparo contigo, es decir, tú que has sufrido de ese síntoma de inatención y de TDAH, es que eres una persona con un currículum que es inabarcable, es decir, y no paras de agrandarlo, que es lo más grande, ¿no? Entonces, claro, eres digna de admiración, ya no solo por tu condición, sino porque eres una mente brillante desde mi punto de vista. Entonces está esta señora que tiene mucho que ver con todo esto, y tú cada vez que puedes aprovecha la oportunidad para agradecérselo. Y claro, qué importancia, he vuelto a repetirte la pregunta de la otra vez, ¿no? Porque es que creo que merece la pena volver a ser respondida. ¿Qué importancia puede tener un docente o una docente en el desarrollo de un chaval, en poder el lado negativo o el lado positivo, y motivarlo o desmotivarlo? Y quiero que me respondas tú a eso. Pues Leo, yo creo que todo, o sea, todo, para mí, un docente como Társila, también es verdad que docentes como ella, pues yo me parece imposible de encontrar. Además, es que fue muy emotivo porque cuando se publicó el libro, yo quería hablar con ella y mi madre me consiguió su teléfono y estuvimos hablando. Imagínate ese momento, pues claro, las dos llorando ahí a lágrima viva, porque yo contándole pues todo pues, lo que había hecho, cómo le había agradecido esto y todos los trabajos científicos que se los había dedicado a ella también, cada vez que tenía oportunidad. Y ella estaba súper emocionada porque, pues claro, yo me he hecho mayor y ella también, y estaba súper emocionada y me decía, ay María, pues si yo hice contigo lo mismo que hacía con todos los alumnos. Yo me di cuenta pues que tú necesitabas más ayuda que otros alumnos y entonces pues por eso te cogía en mi casa después de las clases, te acompañaba, te enseñaba a leer. Leo, yo no me sentí nunca diferente en clase de Társila. No me sentí como que a mí me faltara algo. Me sentí todo lo opuesto, una más de ese entorno. Eso solo lo consigue hacer una profesora, un profesor que es vocacional. Y Társila me estuvo contando, que ya está jubilada, cómo había ayudado pues, a alumnos sordomudos y bueno, pues a cientos de niños durante todos estos años. Y le quedaba la duda de decir, no sé si lo he hecho bien, María. Y yo digo, pero esta mujer, ¿cómo me puede estar diciendo a mí no sé si lo he hecho bien? Con la maravilla que es.
fue tan bonita esa conversación, porque evidentemente yo diré, claro que lo has hecho increíble. Fíjate cómo ha llegado a marcarme a mí una vocación por la lectura. Pues para alguien que tiene TDAH y que les cuesta prestar atención, pues la verdad es que no suelen ser muy lectores. Eso lo he vivido. Y por la enseñanza, ¿no, María? También, ¿no? Claro, claro. Y entonces ella me dijo, en realidad solo hay un ingrediente que he intentado seguir todos mis años de docencia. Y ese ingrediente es que he intentado amar a todos y cada uno de mis alumnos. Y digo, es que esa es la clave, esa es la clave. En realidad, tú tienes en tus manos un montón de niños, de niñas, de adolescentes que están viviendo pues sus historias personales y lo único que tienes que hacer es pues querer lo mejor para todos los que están ahí, amarlos. Y si este niño necesita un poco más de atención, pues se la voy a ofrecer. Y si pues a este otro le va bien ahora ir al patio y dar 5 vueltas, pues va a ir al patio y va a volver más tranquilo. ¿Cuántas cosas, Leo, se podrían mejorar si realmente tuviéramos ese ingrediente secreto en cada cosa que hacemos? Sí, yo creo que a lo mejor es el paso que debe dar la enseñanza adelante de eso, ¿no? Que yo ya digo, a ver, amor y respeto hay, ¿no? Y debe haber, ¿no? Tratar a los niños como adultos y no ser tan estrictamente rígidos en el sentido que tú acabas de decir. Si un nene necesita salir un momento al patio y dar 2 vueltas al patio o pegar 2 voces, por así decirlo, pues que el chiquillo que dé 2 vueltas al patio pegue 2 carrerones y vuelva a clase más tranquilo, porque a veces es mejor, mira, salta y respira, que a mí alguna vez me lo dijo algún profesor, ¿no? O lo vi hacer, salte, respira, piensa un ratito y te vuelve a entrar, tranquilo, no es un castigo. Además te lo explicaba así, los mejores, ¿no? Los mejores profesores. No es un castigo, es para que te relajes, chiquillo. Y muchas veces el niño dice, uy, qué bueno, qué comprensivo, qué bien, ¿no? No es un castigo. Y vuelves tú y dices, por agradecimiento a este señor, a esta señora, yo me tengo que portar bien porque encima me entiende, ¿sabes? Y yo creo que eso es más efectivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú consigues esa empatía con tus alumnos, pues es que no, claro, no está esa tirantez constante, o por lo menos en el mundo adolescente, que en el mundo adolescente siempre están ahí buscando el conflicto, pero si realmente cuando ellos lo necesitabas tú has estado ahí, pues luego eso funciona también del otro lado. Perfecto. Yo voy aquí por partes, ¿no? Es decir, me llama la atención positivamente también cuando la leo, ¿no? Es decir, que tu obra está novelada, es una ficción que trata muy bien lo que es el tema del TDAH y un trastorno que al final viene a ser clínico. Y yendo por partes, después me encuentro con algo que, claro, si no lo leyese dentro de la obra podría perder contexto, que es una guía para reconocer el TDAH en la adolescencia. Y yo, para que tú puedas explicarme, te hago esta pregunta, es decir, ¿por qué decides incluir tú esta guía en una obra ficcionada? Pues mira, Leo, después de estar en contacto con asociaciones del TDAH, con estas psicólogas, investigadoras, profesoras de la universidad como es Francisca Castellano, llegué a la conclusión de que en realidad ese diagnóstico que tanto se temía no es algo negativo, sino positivo. El libro no pretende dar un diagnóstico porque para eso pues hay que ir a la consulta, claro. Pero Francisca Castellano dijo, esto es, o sea, a mí me parece fundamental que se puedan reconocer. Y entonces pues ella elaboró esta guía pues con todos sus años de experiencia, no solo en el aula, en la investigación, en consulta. Dice, lo voy a hacer de forma simple para que alguien que se ha leído el libro y ya tiene ahí como algunas dudas de, ostras, pues tengo muchas cosas en común, pueda hacer esta guía. Y si descubre que la respuesta a muchas de ellas es positiva, entonces ya puede ir a la consulta. Porque como hemos estado comentando todo el rato, en realidad
no fracasa el alumno en este caso. Cuando me decías antes, sí que, o sea, parecías por toda tu trayectoria has hecho muchas cosas. Al principio fuiste en un momento de tu vida calificada como tonta, vaga, inatenta, y luego, pues, por la trayectoria académica igual, pues, más inteligente. Pero yo, Leo, me he sentido siempre igual en todas las facetas de mi vida. Digamos que en ese momento en el que estaba en escuela y veía que yo, pues, no podía llegar donde llegaban los demás, ahí es cuando uno a sí mismo se empieza a poner etiquetas y ahí es cuando, pues evidentemente, hay problemas de autoestima, entre otros, porque claro, no puedes evitar ponerte etiquetas. Pero si en ese momento tú sabes que eso que te estaba pasando no es porque pues te falte inteligencia, ni te falte creatividad, ni es porque tu cerebro en ese momento funciona así y alguien te lo hace entender, pues yo creo que puedes atravesar una etapa tan difícil como es la adolescencia, que es la que más trabajo yo, muchísimo mejor. Y no llegan, sobre todo las mujeres, a edades pues de 38 años, que es cuando viene el primer diagnóstico y han tenido que atravesar por muchas depresiones, situaciones conflictivas en el terreno laboral, con la familia. Es encontrar la solución antes. No es que haya más diagnóstico, es que encontramos la solución antes. Y ese sistema educativo que tenemos es capaz de mirar como me miró Tarsil a mí hace un montón de años. Y le estaría pues muy agradecida. Pues muy bien, porque la misma ternura con la que te trató a ti Társila es la misma ternura con que has escrito tú este libro. Y por eso te doy mi enhorabuena. Y luego vamos a ir a la fase final, que son 3 preguntas, porque si no me voy a tirar aquí toda la noche hablando contigo. Y esto no puede ser. Es que es un gusto escucharte, entonces no puede ser. Y yo, mientras estoy contigo hablando, aparte de anotarme cosas, pues voy investigando un poquito con cositas que tenía yo antes pendientes. Entonces me dejo abiertas ciertas pestañas que después repaso mientras te escucho, que te escucho atentamente, ¿eh? Pero mientras te escucho, yo, por ejemplo, me veo aquí en tu web la maravilla de TDAH/profes-y-familias. Y esto es que eres un pozo inabarcable. Es decir, queridos docentes y familias, comienza así. Índice, ¿cómo trabajar TDAH tenaz, decidida, apasionada y humana? ¿Tú eres la que mantiene tu web? Sí. Vale, pues ya está, ya me lo has dicho todo. Situaciones de aprendizaje adoptadas a la LOMLOE. Vídeos para reflexionar en el aula. Recursos para docentes y familias. Talleres y encuentros literarios. Resúmeme un poquito todo esto porque además está diseñado que es muy vistoso, es una maravilla. Es decir, descarga la guía de lectura descargable para docentes, guía de lectura TDAH, guía para el alumnado de la psicóloga Francisca Castellano con actividades. Es que aquí en tu página se va uno a mariapareja.es al TDAH aquí, que es profes y familias, y encuentra muchísima información sobre el tema. Sí, pues es que para Sansi he estado también mucho tiempo haciendo libros de texto para docentes, con guiones, rúbricas para profesores, y eso pues me ha dado, bueno, pues tablas en ese sentido de decir, un profesor que quiere trabajar esta lectura en el aula, ¿qué necesita? Y entonces, pues lo he desgranado. Si quieres hacer esto, pues una posible plantilla, actividades que ya he trabajado en el aula y que he visto que funcionan. Para las familias también, porque me di cuenta de esto por no quererme, de cómo pues muchas familias también querían leer esa obra con sus hijos. Sí que es verdad que al tener esta profesión docente, pues siempre voy pensando antes en docentes en el aula que en familias en casa. Pero justo la obra anterior me demostró que las familias también quieren trabajar esto en casa y lo amplié. Y muchos apartados de este índice para trabajarlo, pues los hablamos Fran y yo, Francisca Castellano, y decidimos qué material podíamos ofrecer de forma totalmente gratuita
a familias, a docentes para trabajar en el aula. Aunque no trabajes la obra entera, pero ¿qué aspectos puedo trabajar en el aula? ¿Cómo puedo justificar eso dentro de una programación? Que los docentes también lo tenemos que incluir allí. ¿Qué actividades me pide según el formato de la LOMLOE para yo poder trabajar esto? Al final lo que he descubierto, gracias a hacer pues, todo este contenido académico, es estos temas que me interesan a mí y que los puedo llevar a través de la lectura, como es pues el tema del porno, del ciberacoso, de la ansiedad, ahora del TDAH, que un docente tenga todo lo necesario para poder incluirlo del aula y justificarlo, porque eso es otra historia. Entonces, a nivel legal, que lo podamos justificar con actividades que he implementado, que sé que van a funcionar. Y es súper bonito esto, Leo, porque se crea una comunidad de docentes que estamos todos allí compartiendo, entregándonos material, probando con el alumnado. Es fantástico. Y bueno, pues está en todos mis libros. Todos tienen un índice con actividades gratuitas y con cosas que vamos haciendo. Ay, Leo, no te escucho. No, perdona, que me he desactivado yo. Y Cahoots, que eso le fascina a los chiquillos. Los Cahoots, sí. Eso es como la competición así un poco, pero positiva, ¿no? Les encanta el juego. Todo lo que sea competitivo allí y sacar el móvil, competitivo y sacar el móvil ya. Sí, yo lo tengo claro. Y luego, pues bueno, no me gustaría acabar esta entrevista. Esta entrevista, hablar de tu obra, después vendrá la última pregunta, ¿no? Sin mencionar ciertos nombres, ¿no? La del brillante ilustrador José Rambla, que hace unas ilustraciones fantásticas, tanto la de portada como las interiores, porque yo me he quedado diciendo, ostras, esto está muy, muy, muy bien acabado y con un blanco y negro, que es que encima, hombre, lo que resalta el blanco y negro desde mi punto de vista son las texturas y los matices, y está muy acertado elegir el blanco y negro en este caso, ¿no? Sí. Porque hace que esas emociones pues como que se trasladen más hacia la persona. Y después, pues bueno, por otro lado, pues tenemos aquí a 3 facultativos o 3 personas que están muy, muy vinculadas con el tema del TDAH. Uno de ellos es el presidente de TDAH Palencia, José Antonio Hoyos Álvarez, al cual le das las gracias de corazón y que desde el primer momento se vio volcado con la obra y con generosidad y cercanía. Después está María Mendaña García, que es psicóloga especializada en el campo del TDAH y con un firme compromiso con esta condición. Y la psicóloga docente e investigadora que hemos tratado, Francisca Castellano, que has tratado tú como Fran, que entiendo que tendrás una relación muy cercana, por su generosidad al colaborar en esta obra, elaborando una guía. Después, evidentemente, pues le da a las personas más allegadas tuyas, ¿no? Que es tus padres, que entiendo que han sido, pues lo que tú has dicho, un apoyo decisivo a la hora de convertirte en quien eres hoy en día, a Társila, que ya se la había dado en el epílogo, y a ese equipo humano tan maravilloso que te ha permitido profundizar en ti misma, y a Pedro, tu compañero de vida, y obviamente a tus hijas, que son a los que les restamos tiempo, al fin y al cabo, a nuestra familia, para poder seguir con esta pasión tan loca que tenemos, ¿no? Que es la escritura, ¿no? Entonces, por favor, lleva un poquito más lejos tu agradecimiento, que yo es que no me puedo quedar sin mencionarlo, yo lo siento. Yo te lo agradezco un montón, Leo. Pues a todas las personas que has nombrado me parece súper necesario. Empezando pues por el final, ¿no? Por mi familia, que son las personas más importantes, que al final no haríamos lo que hacemos a veces si no fuera gracias pues a ese impulso de las personas que te quieren cada día, que te acompañan. Luego has hablado de José, que le tengo un cariño muy especial y bueno, pues sé que tus palabras le van a ayudar muchísimo. Es un muralista muy importante aquí en la provincia de Castellón y como tantos ilustradores, pues están viendo en estos momentos que, bueno, pues que sus trabajos penden de un hilo.
Y él se volcó totalmente en este diseño de TDAH. También lo hizo en Por no quererme y en Dame un like, porque es maravilloso. Y la verdad es que le deseo lo mejor como ilustrador, porque es muy vocacional y bueno, pues con todo el mundo IA que ha venido ahora, pues está intentando redefinirse, pero es que es pasión lo que tiene por el dibujo. Y por supuesto, pues hemos hablado aquí de Francisca, de María Mendaña, estas psicólogas que me han ayudado a darle forma a, pues igual, aspectos que yo no había visto y ellas consideraban que era importante a que aparecieran, fruto pues de años de consulta. Y luego José Antonio Hoyos Álvarez, y es que en mi investigación sobre TDAH, mujeres subtipo inatento, encontré esta asociación de Palencia que era la que más investigación y publicaciones tenía sobre este subtipo en niñas. Y lo que me he encontrado con estas personas es que son maravillosas, maravillosas, son társilas. Y digo, pero qué suerte poder escribir un libro y encontrarme con gente tan honesta, cercana, altruista. Es de verdad de las cosas más bonitas que hay. Y ahí, Leo, te incluyo también a ti, Ay, pues porque muchas gracias, hija. Muchas gracias. tú estás aquí haciendo esta entrevista, dando voz a este libro, poniendo tu tiempo, tu esfuerzo. Y bueno, yo creo que eso es a los sitios maravillosos que nos puede llevar escribir un libro y poderlo compartir. Yo con estar aquí contigo estoy pagado, es decir, porque estamos pasando un ratito formidable y a mí me encanta aprender. Entonces, claro, leyendo tu obra, pues se aprende y uno alimenta no solo la cabeza, sino el alma también. Y esto viene bien para la vida. Entonces, al final, pues el agradecimiento es mutuo. Y claro, yo con respecto a lo que comentabas tú, porque yo en este podcast, esta locura, ¿no?, de vídeo que también hago, yo reconozco que siempre comento que soy pro IA en ese aspecto. Y tú has comentado lo del ilustrador de esta obra, que como te decía es fantástica, lo de José. Y yo es que creo, pero creo en la IA porque creo que los trabajos como los de José y como Paul Tatu, que también tiene un talento brutal, o como, no sé, como Juan Bauti, que es otro de los ilustradores que ha venido aquí, y yo lo comento, o Héctor R. Aspirilla, y lo digo, yo estoy de acuerdo con la IA en ciertos aspectos de que yo para mi blog utilizo, pues es que no voy a pagar por utilizar Claro. ciertos dibujos de IA, es decir, incluso para algunas de mis portadas, pero es que considero también que hay talentos y hay ilustraciones y hay trabajos insustituibles, porque el trabajo de José tiene alma, el trabajo que hace Juan tiene alma, el trabajo que hace Paul tiene alma, y la IA, por mucho que pueda parecerse y demás, pues no tiene ese alma, es decir, y la gente como yo, pues digámoslo así, que no va a pagar por ciertas cosillas que puede tener en una web y que tal y cual, pues hombre, a ver, te sale del paso, es decir, tampoco, no iba a contratar yo un ilustrador para hacer mis cosas de web, ni nada, ni tampoco lo he contratado para mis obras, tenía al pobre de mi amigo Sebastián amargadito. Entonces, al final, a ver, si contratase a alguien, pues intentaría contratar a gente con talento y gente con alma que sabe trasladar esto que tú quieres a lo que es el papel. Y evidentemente desde aquí pues quiero también esa lanza partirla a favor de ellos, obviamente. Pues ya sabes, si queréis un ilustrador potente, José lo hace muy bien. Lo hace fantásticamente bien. Nada más que tenéis que ver la portada y después abrir las páginas y tiene aquí ilustraciones fantásticas. Y nada, pues, ¿qué es lo que la última pregunta iba un poco con el tema de qué proyectos tienes tú, María? ¿Proyectos literarios? Bueno, pues de momento ahora es que como este libro acaba de ver la luz, pues soy TDAH, pues estoy como muy centrada en esto. Pero siempre hay, y tú lo sabes como escritor, que siempre que hay algún libro gestándose ahí en la cabeza.
Sí, 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 sí. Siempre hay algo en la cabeza. Yo acabo de terminar uno, ya estoy pensando en un ensayo, en una obra de ficción, en un tal. Uy, 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 me vienen muchas ideas últimamente a la cabeza y hay que plasmarlas y cristalizarlas e intentar porque la gente disfrute, ¿no? También de nuestras inquietudes y de nuestros miedos, digámoslo así, trasladados a lo que es la página. Y nada, María, agradecerte este ratito y agradecerte pues esta obra y a todos los que han formado parte de ella y nada, que lo mejor para ti, ¿vale? Pues muchas gracias, Leo, por la entrevista. Siempre estoy súper a gusto hablando contigo. Es pues como si me tomara un café ahí con un amigo. Pues estupendo. Para mí es lo mismo, así que es mutuo, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, un beso para ti, un beso para la familia y para esa gente, para Társila y para el mundo tan fantástico este que te rodea, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, A Leo. cuidarse. Hasta luego.